coordinadora del programa escolar de Learning Home y de verdad les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy. El tema de hoy es un tema muy importante, es un tema que esperamos que les deje muchísimas herramientas, especialmente a quienes tienen hijos pequeños, porque pues hoy vamos a hablar sobre la estimulación del lenguaje desde las etapas tempranas y estamos muy contentos de tener hoy con nosotros a José Andrés Sabán. Les voy a contar un poquito de él para quienes no lo conocen también. Él es el que va a dirigir este taller hoy. José Andrés tiene un técnico universitario por la Universidad de San Carlos en terapia de lenguaje con enfoque en atención de personas con discapacidad. Tiene también pensum cerrado en psicología con enfoque psicosocial, también por la Universidad de San Carlos, estudios de lengua de señas y también un dominio de sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. José Andrés tiene 8 años de experiencia trabajando en este campo laboral. Ha trabajado en lugares como la Fundación Pediátrica, la Fundación Margarita Tejada para personas con síndrome de Down, en distintas clínicas y centros psicopedagógicos como Teraloc y Colibrí, también en la clínica terapéutica SENS, y con nosotros en Learning Home se ha desarrollado como terapeuta de planta desde el año pasado, trabajando con algunos de nuestros chicos y chicas del programa escolar. Entonces, conocemos su trabajo de cerca, sabemos que es alguien que trabaja con mucha profesionalidad y con mucha entrega con lo que hace y estamos de verdad muy contentas de poder contar hoy con su presencia y esperamos que pues puedan ustedes aprender muchísimo de él. Él va a presentar y luego al final vamos a tener un momento en el que van a poder hacer sus preguntas. Si tienen preguntas durante la presentación, por favor escriban en el chat, sin pena. Y luego al final de su presentación, pues vamos a ir abordando cada una de las preguntas. Bienvenidos nuevamente a los que están entrando ahorita a la reunión y los dejo entonces con José Andrés. Muchas gracias, Michelle. Gracias por recibirme un ratito y gracias por presentarme. También gracias a todos y todas las personas que están acá, ¿verdad? Les agradezco mucho el interés principalmente y también el tiempo, ¿verdad? Porque la verdad es que, como dijo Michelle, una maestra ya no tiene ganas de casi nada, ¿verdad? Pero gracias por tomarse ahí el tiempo para prestar atención. Em, Vamos a ver, voy a poner. Bueno, antes de empezar, quisiera ver si hay alguien como ahorita en el espacio, eh, que viene o que se conectó específicamente porque tiene alguna intriga con la estimulación de algún niño o niña, ¿verdad? En etapa temprana. Etapa temprana estamos diciendo desde que nacen hasta los 6 años, ¿verdad? 6, incluso a veces 7 se toma en cuenta como esta estimulación. ¿Alguien viene aquí por eso específicamente? Porque tienen dudas, porque quieren saber sobre el tema, porque tienen a alguien en casa, ¿verdad? Con quien desean como aplicar las cosas que vamos a ver hoy. Me gustaría preguntarles. Hola, buenas noches, Ana Lucía, y a la otra persona cuyo nombre no está ahí. Bueno, si no hay nadie ahorita, como en los comentarios. Hola, Yadira, buenas noches. Pues yo les voy a comentar un poquito como un ejemplo. Bueno, ahí está Yadira, que tiene un nene de 3 años. Eh, bueno, gracias, Yadira. Ok, y no habla. Muy bien. Yo quisiera preguntarle a Yadira, y tal vez si alguien tiene otro aporte, pues, ¿cómo es el nene, verdad? Si nos pudiera decir su nombre, incluso estaría muy bonito, ¿verdad? Porque realmente como que es bien importante cuando estamos haciendo este tipo como profesionales, ¿verdad? Cuando estamos dando este tipo de información,
Entonces sí, creo que es importante también ponerle como rostro a a las dificultades, a las necesidades, ¿verdad? Porque a veces uno está ahí, hable y hable, y tal vez estoy hablando yo de papayas y ustedes quieren melones, ¿verdad? Entonces me gusta como saber con quién estoy, ¿verdad? Muy bien, entonces gracias a Yadira, Ana Lucía, ¿verdad? A Lidia, como podemos ver aquí, por lo que nos dicen, ¿verdad? Las dificultades, pues, son distintas, ¿verdad? Son como diversas, no quiere decir que unas sean como más difíciles, pero siguen siendo dificultades, ¿verdad? Entonces, muy bien, gracias, Yadira. Vamos a hablar de Betuel, entonces. Ok, ok. Yo me imagino que todos pueden leer los comentarios, ¿verdad? Y tal vez en Facebook, pues, no, pues alguien mencionó que tiene una niña con autismo y es no verbal, ¿verdad? Alguien mencionó problemas de pronunciación de la R, alguien está mencionando mellizos de 5 años, ¿verdad? Y que el lenguaje es limitado. Entonces, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Como les digo, ya voy a ir poniendo un poquito más de ejemplos basados en lo que ustedes me están durante la presentación, ya teniendo en cuenta como estos ejemplos que ustedes me están dando. Muchas gracias, Ana Lucía, por comentarnos sobre el caso. Y pues muchas gracias por sus aportes. Gracias, Maribel, gracias, Lady, gracias, Yadira, gracias, Ana Lucía. Muchas gracias por comentar. Así que vamos a empezar con esta parte de la presentación, ¿verdad? Em, Vamos a hablar el día de hoy entonces de estrategias para estimular el lenguaje en la primera infancia, ¿verdad? De esta estamos hablando, pues la primera infancia o la edad más temprana, podemos decirles, podemos hablar, como les había dicho, desde 0 a 6 años, incluso a veces 7, se extiende un poquito, ¿verdad? Dependiendo de cada caso, pero más o menos en estas edades es que se trabaja sobre de la estimulación, digamos que es estimulación, hasta esa edad, ¿verdad? Ya después de eso ya es un proceso de intervención, de acompañamiento, pero sí es como distinto dependiendo de la edad. Quisiera empezar, vamos a ver, yo no sé si ahí todavía ven la presentación, porque a mí no me sale. Sí, ¿verdad? Yo me imagino que sí. Ah, va, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de estrategias para estimular el lenguaje en la primera infancia, ¿verdad? Mi nombre es Andrés Sabán y quisiera empezar con una frase de María Montessori, ¿verdad? María Montessori estoy, creo que es una pedagoga, ¿verdad? Si me equivoco, tal vez me corrige Michelle, pero ella creó este método Montessori, que es un método que se basa específicamente en evitar como estímulos, respuestas, que es como el aprendizaje tradicional, y pues lo hace mediante otro tipo de estrategias, ¿verdad? Estrategias más dinámicas, más didácticas, y que ha resultado bastante útil en la intervención o en el acompañamiento de niños, ¿verdad? Y que la pedagogía o la metodología Montessori se basa específicamente en que los niños aprenden por sí mismos, ¿verdad? Solo con nuestro acompañamiento, pero no con nuestro, digamos, que nosotros hagamos las cosas por ellos, sino que ellos aprendan desde el juego, aprendan desde conocer cosas nuevas, ¿verdad? Aprendan de experimentar y no necesariamente la metodología normal de aprendizaje que es te sientas, lees, escribes y aprendes, ¿verdad? La verdad es que es una metodología muy útil, muy bonita y también se ha visto que sí tiene eh, muchos aportes a la estimulación del desarrollo de los niños, ¿verdad? Y que está llegando a Latinoamérica ahorita y está siendo muy funcional también. Pues María Montessori dice que no se puede ser libre si no se es independiente, ¿verdad?
yo quiero empezar con esta frase y quisiera que vaya rebotando ahí entre nosotros conforme vamos pasando, ¿verdad? Porque esto para mí es muy importante, ¿verdad? Es importantísimo que mientras un niño, mientras una niña, ¿verdad? En edades muy pequeñas no tiene independencia, es decir, que están los papás, están los abuelos, están los encargados, ¿verdad? Quien quiera que esté a cargo de su cuidado y crianza, si ellos están todo el tiempo, digamos, cuidándolos, protegiéndolos en esta burbuja, de alguna forma estamos impidiendo también que tengan un aprendizaje, ¿verdad? Que se vayan desarrollando mucho mejor, porque si un niño no tiene independencia, tampoco tiene posibilidad de desarrollar un aprendizaje. Entonces, esto es bien importante. Cualquier estimulación que ustedes den, ya sea en casa, ya sea en una terapia, ya sea en el colegio, ¿verdad? Eh, Tienen que trabajarse desde la independencia, ¿verdad? Eso es como lo principal, lo que necesitamos ver, ¿verdad? Uno no quiere, yo creo que uno no quiere llegar así con de 18 años y que no sepa amarrarse las cintas, por ejemplo, ¿verdad? Eso de verdad creo que no es una meta que tenga nadie en esta vida. Y pues para fomentar eso hay que fomentar la independencia. Y a veces es un éxito, nos cuesta dejar ir a la persona, nos cuesta quitarnos esos miedos de que no pueda lograr las cosas, nos cuesta también el sentir que no estamos salvándole la vida, ¿verdad? Que a veces eso es lo que pasa, que como papás, como cuidadores, queremos estar ahí para salvarle la vida a nuestros hijos e hijas. Entonces, a veces eso hay que quitárselo de la mente para que ellos puedan avanzar un poquito más en su desarrollo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a empezar este tema de estimulación del lenguaje, ¿verdad? Con un concepto principal que es el lenguaje, ¿verdad? Y pues aquí tenemos que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de palabras, gestos, signos o letras, ¿verdad? Les dejo esto primero porque a veces nosotros cometemos el error de pensar que el lenguaje es que los niños y niñas hablen, ¿verdad? Que se comuniquen de forma verbal, que solamente utilicen el lenguaje verbal y si están utilizando, digamos, no lo vemos como un desarrollo, ¿verdad? Pero el lenguaje es muchísimas cosas, ¿verdad? El lenguaje son palabras, son gestos, son emociones, son incluso como ayudas visuales, ¿verdad? Son sonidos. Hay muchas cosas que engloban el lenguaje y hay muchas cosas que hay que estimular para que un lenguaje se desarrolle. Y a veces el lenguaje tradicional que conocemos no es la única forma de lenguaje que existe. Hay una infinidad inmensa de lenguaje que podemos ir trabajando de distintas formas. Entonces, como bien lo dice ahí el concepto, el lenguaje es algo que nos sirve para comunicarnos, ¿verdad? Para expresar ideas, pensamientos o sentimientos, ¿verdad? Eso es lo importante. Por ejemplo, si en el caso de quien me mencionaba que tiene una persona con autismo, una hija, recuerdo, con autismo en su casa y es no verbal, pues el hecho de que no sea verbal no quiere decir que no tenga lenguaje, ¿verdad? Quiere decir que solo no es verbal, que ella no utiliza esa forma de comunicación, pero tiene un lenguaje porque necesita expresar ideas, necesita expresar sentimientos, y en el caso de ella, pues me imagino que utiliza otros métodos para poder, digamos, comunicarse y sobre las cosas que tenemos que estimular, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como importante para que lo tengamos en cuenta. Vamos a pasar al siguiente, ¿verdad? Dicho el concepto del lenguaje, ¿verdad? O ya que hablamos del lenguaje, pues yo pienso que es algo muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta que existe diversidad en el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Como les comentaba hace un momento, no todas las personas desarrollan el mismo tipo de lenguaje, no todas las personas incluso desarrollan el lenguaje al mismo tiempo, ¿verdad? Es como, de verdad que la comunicación y el lenguaje humano son tan diversos como nosotros, ¿verdad? Hay tanta diversidad en nosotros como hay en el lenguaje. Entonces,
Esto creo que es bien importante tenerlo en cuenta porque a veces también nos encascamos mucho por ejemplo, eso, ¿verdad? He tenido muchos casos en los que queremos así como, no, yo quiero que mi niño hable, que mi niño... Y pues entonces llegamos al problema de que tal vez por sus condición, por sus habilidades, por las cosas que le han su personalidad, no tiene esta capacidad para hablar, sino puede comunicarse de otra forma, pero nos encascamos mucho en que hable, entonces perdemos mucho eso de la persona realmente se comunique y que sea independiente, ¿verdad? Entonces, para mí eso es muy importante, hay que tener en cuenta la diversidad y hay que reconocer que todas las personas podemos aprender de una forma distinta. Dicho esto, pues pasamos a lo siguiente. No todas las personas desarrollamos el lenguaje al mismo tiempo ni con las mismas características, ¿verdad? Lo que les decía, a veces, o he escuchado mucho, ¿verdad? En mi trabajo he escuchado mucho comentarios de papás, de mamás que me dicen, estoy preocupado porque mi hijo de 4 años, ¿verdad? Ahorita que alguien me comentó, mi hijo de 4 años no tiene, no habla, ¿verdad? Mi otro hijo a los 2 años ya era como un perico, ¿verdad? Ya decía de todo, ya tenía dudas, ya era como muy curioso. Entonces como que tendemos a comparar, pero tenemos que reconocer que las personas se desarrollan de forma distinta y todo también depende de cómo está el entorno, ¿verdad? De las características de la persona, de las posibilidades de aprendizaje de la persona. Cada quien tiene como cosas distintas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante conocer que no todos aprenden de la misma forma y al mismo tiempo. Y dicho esto, les voy a comentar un poquito la tercera cosa que creo que es importante, que es una escala de desarrollo, es como nuestra linterna nos ayuda a saber a dónde dirigirnos, ¿verdad? Eh, entonces, si tengo que decirles qué es una escala de desarrollo, pues una escala de desarrollo es básicamente guía, ¿verdad? Algo así como una receta, digámoslo, que nos indica más o menos qué pasos tenemos que seguir o en qué tienen que los niños, o se espera que los niños tengan qué habilidades, ¿verdad? Entonces el lenguaje tiene escalas de desarrollo. Es decir, que hay, basado en investigaciones, ¿verdad? En censos, en estudios en poblaciones grandes, se ha determinado más o menos a qué edades se debería de estar teniendo qué habilidades, ¿verdad? Esto, como les digo, es una receta, más no es una ley, ¿verdad? Es algo que se puede cambiar, que se puede verificar, que se puede mejorar, que se puede empezar antes, que se puede empezar después, ¿verdad? Dependiendo de cada caso. Pero, por favor, lo que quiero dejar importante aquí es que las escalas de desarrollo no son una ley, ¿verdad? No es algo que tenemos que seguir al pie de la letra, es solamente algo que más o menos por qué camino tenemos que ir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito después de esto, pero si en una escala de desarrollo me dicen, por ejemplo, que un niño de unos 8 meses ya tiene que balbucear, ¿verdad? Ya tiene que estar balbuceando, pero mi hijo no está balbuceando y ya tiene 8 meses, entonces lo que tengo que hacer es empezar a estimularlo para que él balbucee, ¿verdad? Eso es como lo primero que tengo que hacer, porque si no ha alcanzado ese paso, entonces yo necesito acompañarlo para que lo haga. Básicamente de esto es que hablamos cuando hablamos de error. Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación y aquí les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que es una escala del desarrollo, ¿verdad? Con toda la tecnología, todo el acceso a Internet que tenemos ahora, ¿verdad? Es muy fácil buscar una escala del desarrollo y de verdad que yo a la gente la motivo mucho, así como de, mire, busque, ¿verdad? Busque un poquito de información, si tienes internet, si le resulta yo. Siempre les hago la salvedad de que esto no es una ley, sino que es una linterna, como les dije, ¿verdad? Es algo que solo nos ayuda a tener ideas de qué es lo que debería estar haciendo mi niño o qué podría estar haciendo mi niño a esta edad, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues siempre les recomiendo buscar. Esto es como muy accesible en internet. La verdad es que siempre recomiendo como tratar de buscar ahí un poquito, ¿verdad?
Ahí sí que no todos son de leer, pero de repente también hay videos y cosas que uno puede buscar. Pues las escalas de desarrollo por lo general son muy parecidas, ¿verdad? Rara vez cambian como cosas. Entonces, si encontramos una, probablemente eh, sea como la escala de desarrollo más cercana a la que vamos a encontrar. Otra cosa que creo que es importante, ya que les estoy diciendo esto de buscar en internet, es que muchas de las escalas de desarrollo han sido investigadas, han sido escogidas, personalizadas, por así decirlo, para países un poquito más del occidente. Entonces, estamos hablando cosas de Europa, de Estados Unidos, de países que negativamente se les llama como más desarrollados. Pero en ese caso, las escalas de desarrollo también tienden a tener sus problemas, porque la sociedad que hay en Inglaterra, por ejemplo, no es la que nosotros tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, tal vez en Inglaterra los niños incluso tienden a desarrollarse de distinta forma que aquí en Guatemala. Acá en Guatemala no hay tanta investigación al respecto y si hay, pues no es tan conocida, ¿verdad? No está como tan accesible para las personas. Y eso también, ¿verdad? Hay muchas cosas que no están contextualizadas. Entonces nosotros a veces nos ponemos a buscar información en internet y dice, en tal lugar leí que mi hijo ya debería de jugar fútbol a los 5 años, ¿verdad? Eh, y entonces es como de, bueno, pero ¿qué tipo de fútbol? Porque hay niños que de verdad están jugando fútbol en, en la escuela, pero tal vez estaban hablando de fútbol americano, ¿verdad? Entonces, ellos también como que habilidades son distintas en qué lugar. Entonces, aquí sí les doy algunos ejemplos de una escala de desarrollo. Está, están normalmente divididas en etapa prelingüística y etapa lingüística, ¿verdad? La etapa prelingüística son todas esas cosas que aparecen antes de que el niño empiece como a digámoslo de esta forma, comunicarse con palabras, comunicarse con frases, ¿verdad? Todo lo que aparece antes de que el niño, digamos, de esta forma pueda expresarse abiertamente y que esa sea su forma de comunicarse. Entonces, como lo vemos aquí en el ejemplo del mes uno, ¿verdad? Por lo general los niños presentan llanto. En el mes 2, por ejemplo, los niños ya empiezan a emitir vocales, ¿verdad? Eh, Tal vez como solamente sonidos, solamente como que es lo que se espera para esas edades, ¿verdad? Que los niños ya tengan como esas habilidades. En el mes 3 cuando habla cuando escucha sonidos, ¿verdad? El responder a los sonidos del ambiente también es una forma de saber que el niño está desarrollando el lenguaje adecuadamente. Y me voy a detener un poquito aquí pero con los ejemplos de, por ejemplo, de personas que me dijeron que tienen chicos que no hablan específicamente, que su forma de comunicación no es lengua verbal, que ellos son no verbales, ¿verdad? O no, sí, le vamos a decir no verbales. Pero en estos casos, por ejemplo, yo tengo que buscar la forma de que mi hijo o hija desarrolle esas habilidades pero aunque no sean verbales, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cometemos el error, como les dije, de insistir en que sean verbales, pero lo importante es que desarrollen esas habilidades. Entonces, por ejemplo, si lo que estoy buscando es reconocer o hacer que mi hijo llegue a este desarrollo esperado de reconocer o emitir vocales, entonces lo que voy a hacer es empezar a estimularlo con imágenes en lugar de tratar de decir, de hacer que hable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mi hijo ya empieza a reconocer como los sonidos que yo le hago comparados con una imagen que llegó a esa etapa del desarrollo, sin necesidad de hablar, ¿verdad? Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, si estamos hablando de que en el mes 8 los niños tienden a articular sílabas como ma, pa, va, ¿verdad? Y si estamos trabajando con un niño no verbal, eh, con que reconozca estas sílabas, ¿verdad? O con que reconozca que ese sonido significa algo, ya quiere decir que ya llegó a esa etapa del desarrollo, ¿verdad? Y quiere decir que podemos como seguir. Por ejemplo, en el mes 9 los niños
pues por lo general responden a su nombre, ¿verdad? Cuando uno ya pasó 9 meses diciéndole su nombre para varias cosas y empezamos a reconocer que el niño ya nos hace caso, ¿verdad? Que ya voltea a ver, que estaba llorando y ya se detiene cuando uno le dice su nombre, pues eso quiere decir que están desarrollando como esa habilidad, ¿verdad? Eh, bueno, y este es solo un ejemplo. Este es solamente un ejemplo. Esto no quiere decir que sea lo único que los niños hacen cuando se van desarrollando en esas diferentes edades. Aquí solo les puse un ejemplo de cada edad, ¿verdad? Es decir, que hay muchas otras cosas que se van desarrollando dependiendo de las edades. Por ejemplo, en el mes 12, ¿verdad? Empezamos con la pronunciación de 2 a 3 palabras. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un chico que es no verbal, pero queremos ver o queremos evaluar si está llegando a esta etapa, lo que podemos hacer es, por ejemplo, ponerle imágenes y ver si ya las empieza como a reconocer, así como de señálame tal cosa, ¿verdad? Y que el niño y que sepamos, que veamos que el niño está entendiendo lo que le estamos diciendo. O, por ejemplo, si le señalamos algo y voltea a verle lo que le estamos señalando, quiere decir que se está como reconociéndolo, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de ir evaluando si el niño está como pasándose a las siguientes etapas. Terminando la etapa prelingüística, ¿verdad? En el mes 21, ya muy cerca de la etapa lingüística, los niños ya tienden a combinar palabras, ¿verdad? Entonces, como ya más o menos por esa edad, si vamos viendo que el niño por ejemplo, ya no solo dice mesa para referirse a algo que está viendo, sino que ya dice mesa madera, ¿verdad? O la mesa, ¿verdad? Si va haciendo estas combinaciones, pues es un logro que va adquiriendo conforme va pasando la etapa del desarrollo. Y si no lo está haciendo todavía, nosotros podemos estimularle para que empiece a acercarse a esa etapa, ¿verdad? O para que empiece a acercarse a ese hito del desarrollo. Ya más adelante les voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos hacer, de qué cosas podemos hacer para acercar a los niños al desarrollo adecuado, al desarrollo esperado que existe. Eh, por ejemplo, ya cuando ya pasamos así a que los niños ya tienden a tener o a querer interactuar mucho más con el mundo, ¿verdad? Cuando ellos ya empiezan a tener como mucha más curiosidad por conocer cosas, incluso pues los niños ya caminan a esa edad, entonces cuando están en eso son bastante curiosos y ya empiezan a surgir otras cosas en el desarrollo, ¿verdad? Como por ejemplo, que a los 2 años, pues los niños ya empiezan a expresar experiencias simples, ¿verdad? Ya empiezan a decir así como de, hoy me caí, ¿verdad? O comí pan, no sé, ¿verdad? Como cosas bien específicas, pero ya empiezan a tratar de comunicar como, digamos, esas cosas que les van pasando. Entonces, si estamos hablando de estimular esta etapa, pues necesitamos solamente reconocer que los niños están atentos a lo que está pasando, que saben qué es lo que está pasando, que reconocen en qué lugar están, por ejemplo, que reconocen a las personas cercanas, ¿verdad? Que reconocen quién es su papá, quién es su mamá, quién es su abuelo, su abuela, ¿verdad? Quiénes son sus hermanos o quiénes son las personas que normalmente lo cuidan. Si el niño o niña ya es consciente de esto, quiere decir que estamos llegando a esta etapa. Y si no, pues se me ocurre ahorita a mí, ¿verdad? Si vemos que el niño o niña todavía no está reconociendo su entorno, no está como pudiendo expresar esas experiencias que ha tenido, pues entonces nosotros vamos a darle como ejemplos, ¿verdad? Ahí sí que le vamos a poner imágenes. Si queremos que aprenda a decir quién es su papá, quién es su mamá, le vamos a poner una foto de su papá y de su mamá y le vamos a decir, mira, aquí está papá, aquí está mamá, aquí está el perro, ¿verdad? O sea, como todas las cosas, todas las personas que lo vayan rodeando, nosotros se las podemos enseñar si no las está reconociendo todavía, ¿verdad? Entonces, en los casos de los niños que son no verbales, ¿verdad? Por ejemplo, de los ejemplos que me fueron dando, ¿cómo nos vamos enterando si el niño está llegando a esta etapa del desarrollo o si está adquiriendo esta etapa del desarrollo? Eh,
con lo mismo, ¿verdad? Si una imagen y le decimos, mira, señala, o le ponemos dos imágenes y le decimos, señala dónde está tu juguete favorito, ¿verdad? Y lo señala correctamente, quiere decir que está llegando a estos hitos del desarrollo, que está llegando a estas metas, ¿verdad? Aunque no lo haga verbalmente, pero sí está reconociendo el exterior, sí está reconociendo su entorno, sí sabe quiénes somos, ¿verdad? Por ejemplo. En los 3 años, pues los niños, ¿verdad? Se espera que entiendan y respondan preguntas, ¿verdad? Cosas simples, ¿verdad? No les vamos a poner así como, de, ¿cuál es la raíz cuadrada de no sé qué, ¿verdad? O sea, tienen que ser cosas simples, así como de, ¿es de día o de noche, ¿verdad? O ¿dónde estamos, ¿verdad? ¿Será que estamos en el baño o estamos en la cocina? Ese tipo de cosas son las que a esas edades pues ya deberían de responder, al menos con una palabra, ¿verdad? Eh, Mínimo. Y si estamos hablando igual de niños con necesidades comunicativas distintas, niños que no se comunican, pues, si le ponemos igual imágenes y digamos ya sabe reconocer o sabe señalar en qué lugar está y es bastante consciente de eso, ya digamos, ya respondió una pregunta, ¿verdad? Ya sabemos que esa meta del desarrollo fue alcanzada o está siendo alcanzada. Eh, Vamos a ver, a los 4 años, se espera que los niños usen frases complejas para comunicarse, ¿verdad? Pues a los 4 años ya se va desarrollando como más la, la necesidad social de comunicarse. Entonces, independientemente de que los niños sean verbales o no sean verbales, pues siempre hay una necesidad de comunicarse, ¿verdad? Vivimos en espacios sociales, es decir, que necesitamos comunicarnos para obtener cosas, necesitamos comunicarnos para aprender cosas, ¿verdad? Para saciar eh, como dudas que tengamos, necesitamos comunicarnos. Entonces, para estas etapas se espera que los niños ya utilicen frases, ¿verdad? Ya que ya puedan decir así como de, ¿a dónde guardaste las galletas, por ejemplo? O ¿dónde guardaron los frijoles? No sé, algo más contextualizado, ¿verdad? Pero como que en esos casos sí ya se espera que los niños vayan teniendo como muchas más dudas, que pregunten, que utilicen frases más largas, ¿verdad? Que traten de utilizar conectores y como que en lugar de decir pelota roja, puedan decir la pelota es roja, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que se espera para esa edad. Y a los 5 años, ¿verdad? Un hito del desarrollo común es que hace preguntas sobre las cosas que lo rodean, ¿verdad? Ya son un poquito más curiosos, incluso de cosas que uno dice así como de ¿por qué me está preguntando esto, ¿verdad? O ¿por qué tiene dudas de esto? Incluso vemos que un niño se acerca a algo y que tiene como esa inquietud y sabemos que está llegando a ese momento, ¿verdad? Que ya se preocupa por qué es lo que está pasando, se preocupa porque hayan cosas nuevas en su espacio, se preocupa porque, eh, qué sé yo, ¿verdad? No aparece un favorito y llora, por ejemplo, o se preocupa porque no está entrando en una nueva etapa, entró a un nuevo lugar a estudiar y entonces ya no está todo lo que conocía. Entonces, como que todas estas cosas las vamos reconociendo y es parte del desarrollo. Entonces, me voy a detener acá con los ejemplos, digamos, de esto. Creo que me extendí un poquito más de lo que quería, pero sí creí como importante irles dando como ejemplos de qué es cada cosa. Y como les digo nuevamente, y espero que lo tengamos presente, estas escalas de desarrollo no son una ley, pero sí son algo que nos sirve muchísimo para decir, ah, bueno, por este camino debería de ir, ¿verdad? Ahora vamos a hablar ya específicamente de algunas de las estrategias y vamos a ver también después actividades para estimular el lenguaje en edades tempranas, ¿verdad? Em, pues la primera estrategia, ¿verdad? Y ahí sí que este es el momento publicitario que yo les doy, es que tengan acompañamiento profesional, ¿verdad? Si no sé qué hacer, si no estoy seguro de lo que estoy haciendo está bien o está mal o podría estar mejor,
Si no sé qué es un desarrollo y las que he encontrado en internet solo me confunden más, ¿verdad? Si leí algo en internet que decía que mi hijo a cierta edad ya tenía que hacer tal cosa, ¿verdad? Y me estoy preocupando. Si todas estas situaciones están pasando, yo de verdad les recomiendo mucho buscar ayuda de un profesional o de una profesional de cada rama, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando de lenguaje, yo les recomiendo mucho buscar acompañamiento de un terapeuta o una terapeuta de lenguaje, ¿verdad? No hay, de verdad, no hay nadie que les pueda ayudar más en este tema que un terapeuta de lenguaje, ¿verdad? Ahí sí que mi vecina, la que me dio consejos, seguro no sabe tanto a menos de que haya estudiado eso como un terapeuta de lenguaje, ¿verdad? Entonces, siempre les recomiendo buscar acompañamiento terapéutico. Ese es como un punto importante, ¿verdad? A veces también la terapia nos ayuda a reconocer, eh, por ejemplo, en los casos vamos a ver, en los casos es que creo que no me dieron nombres, pero por ejemplo, de los chicos que son no verbales, ese término me suena a que en algún momento ya estuvieron en terapia de lenguaje y tuvieron un acompañamiento, ¿verdad? Que alguna persona les dijo que esa era la forma en la que sus hijos se comunicaban. El, la estrategia número dos, que yo siempre le recomiendo a las personas, es reconocer los logros significativos. Si yo no reconozco los logros significativos, la verdad es que me la voy a pasar muy mal, me la voy a pasar estresado, me la voy a pasar frustrado, ¿verdad? Si yo tengo como metas muy poco reales, digámoslo de esta forma, y no veo las cosas pequeñas que mi hijo o mi hija están logrando, de verdad que me voy a frustrar yo, voy a frustrar a mi hijo o hija, ¿verdad? Y el proceso de desarrollo, el proceso de estimulación se va a detener, ¿verdad? Entonces, yo siempre motivo a los papás cuando llegan a trabajar conmigo, siempre llegan así como, mire, yo quiero que mi hijo hable, que mi hija hable, ¿verdad? Y yo siempre les digo así como de, bueno, ¿cuántos años tiene, verdad? Y me dicen así como de 6 años, ¿verdad? ¿Y cuántas palabras dice? Y me dicen dos. Entonces es como, ok, ok, está bien. O sea, entiendo como el interés, la preocupación, pero si nuestra meta va a ser que nuestro hijo hable y estamos viendo como todos estos pasos que nos queremos saltar, entonces también nos vamos a frustrar mucho. Entonces yo siempre les digo así como, mire, por ejemplo, su hijo vino a la terapia sin ni siquiera saludar con la mano y ahora ya saluda, eso es un paso significativo, ¿verdad? Y hay que tenerlo en cuenta. O por ejemplo, si mi hijo no me veía a los ojos, pero cuando empezó a venir a terapia o cuando empecé a darle la estimulación, ahora es más, ¿verdad? Ese es un paso significativo y también hay que tenerlo en cuenta. Eh, qué sé yo, ¿verdad? Yo quiero que hable, pero, por ejemplo, ahora ya hace más sonidos y antes ni siquiera balbuceaba. Ese es un paso significativo y es muy importante, ¿verdad? Entonces, como que todas esas cosas es bueno tenerlas ahí en mente también, ¿verdad? No creer que lo pequeño vale menos. Vamos a ver, la siguiente sería aprovechar cada momento, ¿verdad? Siempre que hablo de estimulación, yo les sugiero a las personas aprovechar cada momento, ¿verdad? Por ejemplo, a veces sus hijos a terapia de lenguaje y digamos me los dejan una hora, estamos trabajando ahí una hora, 45 minutos, ¿verdad? Y esa es la única estimulación que sus hijos reciben durante toda la semana, ¿verdad? 45 minutos con el terapeuta y el resto de la semana nos, ¿verdad? Entonces, yo sí le recomiendo mucho a las personas, así como, mire, el lenguaje no se va a estimular tanto aquí en terapia como usted lo podría estimular en todos los ambientes de su casa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estoy poniéndole los zapatos y quiero que aprenda a amarrarse las cintas, entonces voy a poner una canción para amarrarse las cintas, ¿verdad? O, por ejemplo, estoy cambiándole la ropa, pero ya quiero que lo haga solo, entonces voy a empezar a usar como cuentos para que él empiece a darse cuenta que él también se puede cambiar solo, ¿verdad? O, por ejemplo, ese ejemplo que les di, mi hijo no saluda y ya quiero que salude, ya a los lugares y la gente piensa que es mal educado, entonces voy a cantar con él canciones, le voy a hacer una historia, ¿verdad?
Le voy a dar ejemplos con interés, por ejemplo, de cómo debe saludar siempre que entra, de cómo debe despedirse siempre que se va, ¿verdad? Entonces, como que todas esas cosas en los aún dentro de la terapia, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos un poquito más en trabajar como cosas eh, como funciones ejecutivas, ¿verdad? Que el niño tenga como más habilidades de independencia a veces, o cosas bien específicas como, así como me decían ahí, no puede pronunciar. Pues entonces eso sí lo podemos trabajar en terapia, pero por ejemplo necesita salir a entornos donde él necesite decir la R para poder como ganar esas habilidades. Entonces, vamos a ver, la constancia, ¿verdad? Es bien importante. Em, Esto va un poquito de la mano con no reconocer los logros significativos, ¿verdad? La cosa es importante porque a veces cuando nos ponemos metas irreales y no las alcanzamos rápido, entonces muchos papás de verdad a veces desertan, ¿verdad? Es así como de, ay, no logré que mi hijo hablara en un año, pero de verdad no hemos ido trabajando para que lo haga. Entonces es como de, bueno, entonces hay frustración y es por ahí. Pero la constancia es bien importante, ¿verdad? El reconocer los logros significativos, el irse pasito a pasito, ¿verdad? El hacer lo que nos dejan de tareas en la casa, ¿verdad? El estimularlo en cualquier espacio donde esté, eso va a ser bien importante. Entonces, como que la constancia, de verdad, se los juro, que va a conseguir muchísimas más cosas que si nosotros solo estamos esperando a que mejore porque está lleno de terapia, por ejemplo. Y evitar la frustración, creo que es un paso bien importante, ¿verdad? Evitar nuestra frustración y evitar la del niño o niña con el que estamos trabajando o hija y lo estoy obligando a hablar, ¿verdad? Y lo estoy haciendo de una forma no divertida, si lo estoy haciendo de una forma, eh, no sé, ¿verdad? De una forma fea incluso, pues entonces eso solo va a generar frustración y va a generar que los niños tengan rechazo, así como rechazo a comunicarse, a hablar, a conseguir un lenguaje, ¿verdad? A ganar nuevas metas, a tener nuevos logros. Es lo único que vamos a conseguir si no evitamos la frustración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se evita la frustración? Si nosotros acompañamos desde el cariño, ¿verdad? Si nosotros tratamos de buscar alternativas adecuadas para mi hijo o hija, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo estoy ahí insistente en que, mira, sentémonos ahorita y vamos a pronunciar letras, ¿verdad? Y al niño ni siquiera le gusta sentarse, entonces eso no va a conseguir nada. Pero nosotros podemos evitar la frustración de mi hijo si en lugar de hacer lo que se siente y que aprenda algo, yo lo llevo al parque y entonces lo hago saltar y lo hago nombrar cosas que le gustan. Si, por ejemplo, a él le gusta pintar y dibujar, entonces yo le compro un libro de colores y entonces mientras él dibuja y pinta, yo le voy diciendo las cosas para que las aprenda. Entonces esa va a ser una mejor forma y eso va a hacer que evitemos la frustración, ¿verdad? A los niños y niñas hay que darles intenciones comunicativas, ¿verdad? Hay que hacer que ellos necesiten comunicarse y hay que hacer que se sientan bien cuando logran cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Si yo le dije que cuando quisiera agua me tiene que decir agua, pero solo me está diciendo y yo le digo, no, 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 así no se dice, no se dice se dice agua. En lugar de felicitarlo porque ahora ella dice entonces ahí va a haber frustración, ¿verdad? El niño va a sentir así como de, ya empecé, pero, pues, o sea, no me están, o sea, no se siente bien, ¿verdad? No hay una felicitación, no hay nada. Entonces, de verdad que hay que trabajar mucho sobre la frustración. Y lo siguiente será reconocer las fortalezas, ¿verdad? Así como yo le digo a las personas normalmente, así como somos buenos viendo las dificultades, también deberíamos de ser buenos viendo las fortalezas, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, mi hijo no habla, mi hijo no comunica, mi hijo no saluda, mi hijo no ve a los ojos, mi hijo, no sé, no me dice que quiere ir al baño y solo se hace en el pañal, mi hijo no me pide las cosas y solo llora.
Entonces es como muy fácil decir eso, pero también no nos hemos puesto a pensar así como de qué habilidades tiene mi hijo, ¿verdad? O qué dentro de su personalidad, qué son las cosas que son fortalezas de mi hija, por ejemplo. Entonces, de verdad yo creo que es bien importante reconocer qué tipos de personas tenemos en casa, ¿verdad? Tal vez yo estoy insistiendo en que, como les decía, mi hijo aprenda estando sentado, pero tal vez a él le gusta bailar, o a mi hija le gusta cantar, o qué sé yo, le gusta dibujar, ¿verdad? Si yo estoy intentando hacer que aprenda de otra forma, de verdad que tengo que ver dónde están las fortalezas, ¿verdad? O si yo solo me enfoco así como de, mi hijo no quiere hablar, ¿verdad? Cuando va a una reunión familiar, solo se sienta y o lo que sea, pero no estamos viendo que, por ejemplo, en la casa es independiente, que por ejemplo, cuando está en la casa sonríe, cuando está en la casa me ve a los ojos, ¿verdad? Cuando está en la casa me comunica cosas. Entonces, como que esa parte de verdad es muy importante ver las fortalezas, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus fortalezas y también las fortalezas son muy diversas, ¿verdad? Son distintas en cada uno. Lo que yo puedo hacer no es algo que las personas como Ana Lucía, que está aquí escuchando, puede hacer, que Maribel, que Paola, ¿verdad? Que Willy, ¿no? Son cosas bien distintas las que podemos hacer cada uno, pero no quiere decir que sean como menos o más importantes, ¿verdad? Son fortalezas después de todo. Entonces, hay que tenerlas en cuenta siempre. Y creatividad, ¿verdad? Yo siempre recomiendo a los papás, a las mamás, así como de tener en cuenta que la creatividad es bien importante. A veces se tiene que sacar unas ideas, pero así que uno dice, ¿cómo se me ocurrió eso, verdad? Pero si funcionan, o por ejemplo, si ya repetí muchas veces algo que sí estaba funcionando y me quedo solo con eso, entonces tengo que buscar otras alternativas, ¿verdad? Si, por ejemplo, tengo que hacer material así como quedarme hasta tarde como haciendo cualquier cosa pero eso me va a ayudar a que se estimule mi hijo o hija, es bien importante, ¿verdad? Hay que tratar de buscar la forma eh, de mejorar lo que ya ha sido mejor, de lo que ha sido bueno. Entonces, por ejemplo, si, si algo que estaba saliendo bien no está funcionando, entonces tengo que buscar una forma creativa de hacer que funcione mejor. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Hubo una ocasión en la que estaba trabajando con un niño que se detuvo en su aprendizaje de escribir las letras, ¿verdad? Cuando estaba escribiendo, aprendiendo a escribir, se detuvo y le estaba costando mucho. Entonces me di cuenta que también como que le gustaban las tizas, ¿verdad? O sea, le gustaba como rayar el suelo con tizas. Entonces lo que empezamos a hacer fue que yo le dibujaba el trazo de la letra que íbamos aprendiendo así en grande con la tiza y le pedía que él la repasara, ¿verdad? Entonces ahí fue donde fue como mejorando un poquito porque encontré como esta forma creativa, por así decirlo, de enseñarle las letras y no necesariamente en el papel, ¿verdad? Sino que empezó a aprenderlas un poco más grandes, ¿verdad? Hay otras cosas que se pueden hacer. En ese caso, pues incluso yo hubiera podido en arena, ¿verdad? O ponerle trocitos de cosas y que fuera como haciendo el trazo en la mesa, ¿verdad? O empezar a saltar de algo que tuviera el trazo, ¿verdad? Ahí sí que hay que buscarse como las cosas que le funcionen a cada persona. Por eso les digo que es importante creativos o creativas. Y como lo decía María Montessori, ¿verdad? Y se lo repito yo, es bien importante fomentar la independencia, ¿verdad? Entonces, ninguna estimulación del lenguaje va a servir para nada si yo le estoy dando a mi hijo o a mi hija todo lo que quiere sin que me lo pida, ¿verdad? Así de claro se los dejo. Si son de esos papás que, por ejemplo, ya reconocen qué significa ese sonido que me está haciendo, aunque no se está comunicando, entonces ahí estamos cometiendo un error porque de verdad necesitamos hacer que ellos sean más independientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos niños que piden algo con un sonido, llegan a otro lugar y no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Porque no los estamos dejando ser independientes, porque les estamos dando las cosas de una vez. Por ejemplo, yo le pongo los zapatos y no dejo que él lo intente porque yo siempre lo he visto, porque siento que
me va a hacer perder tiempo, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir y si deja solo o que él elija su ropa, aquí nos vamos a quedar una hora, ¿verdad? Entonces, mejor lo hago yo. Entonces, eso es lo contrario a la independencia, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros como adultos reconozcamos que en qué partes podemos fomentar la independencia y en qué parte como darles una ayudita. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre las actividades que podemos hacer para fomentar o para estimular, para acompañar el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Entonces, la primera, que les había dicho hace un par de presentaciones, acompañarse de una escala de desarrollo, ¿verdad? O ahí sí que reconocer más o menos a qué edad los niños ya deberían de estar haciendo qué cosas. Entonces, eso es bien importante porque como les dije hace un rato, eso es una linterna, ¿verdad? Básicamente nos va a ayudar a ver qué hace falta, cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Nos va a ayudar a ver si no me estoy saltando pasos también. Lo siguiente será utilizar los gustos individuales, ¿verdad? Y sí que yo tengo un niño, a mi niña en la casa, o incluso a veces hay maestros que tienen a sus hijos, ¿verdad? Que tienen a sus alumnos, alumnas, y saben qué es lo que les gusta. Entonces hay que agarrarse un poquito de eso, ¿verdad? Porque, no sé, yo tengo un paciente al que le gustan mucho los Minions, y pues es como de, va, si te gustan los Minions, todo va a ser de Minions, ¿va? O sea, estamos aprendiendo a pronunciar la R, pero con imágenes de los Minions. Busco un cuento en internet que hable sobre lo que estamos aprendiendo con los Minions, y así, ¿verdad? Ahí sí que hay que agarrarnos un poquito de los gustos individuales y van a ver cómo eso de verdad les va a ayudar un montón, ¿verdad? Si lo que quiere es que vaya al baño, le va a poner imágenes de los Minions en el baño, ¿verdad? Incluso, o sea, como de verdad, agarrarnos de los gustos de cada uno, porque yo creo que igual nosotros como adultos o como adultas, si algo no nos llama la atención o si no es algo que tenga que ver con nuestros gustos individuales, yo creo que lo dejamos de lado la mayoría del tiempo, ¿verdad? O es aburrido o no queremos estar ahí. Entonces lo mismo pasa con los niños y las niñas, ¿verdad? Hay que irnos un poquito por los gustos de cada quien. Ok, otra cosa es, yo siempre le recomiendo a los papás y a las mamás los cuentos, ¿verdad? Los cuentos, las historias. Y en estas edades lo recomendable siempre es que tengan imágenes, ¿verdad? Que tengan apoyos visuales. Eh, nosotros como adultos pues ya manejamos un pensamiento un poco más concreto, es decir, que nosotros escuchamos una palabra y ya sabemos qué significa aunque no la estemos viendo, pero con los niños es distinto, ¿verdad? Si queremos estimular el lenguaje, hay que ponerle imágenes a todo, de verdad, a todo. Eso es como lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, si le compré un cuento, pero no tiene imágenes, el aprendizaje va a ser menos significativo que si tiene imágenes, ¿verdad? Que si puede ver qué es lo que está pasando, que si puede acompañar esa acción que escuchó de una imagen, ¿verdad? Por ejemplo, si le estamos diciendo, anda a la ventana, pero no le enseñamos con una imagen que era una ventana, entonces para él va a ser un poquito más difícil porque sí está la ventana ahí concretamente, pero no, él no aprendió en otro momento qué es una ventana, ¿verdad? Entonces, esas cosas son como bien importantes a tenerlas en cuenta. El acompañamiento de imágenes y de sonidos cuando estamos estimulando el lenguaje va a ser sumamente importante. Espérense. Entonces, cabal, aquí les puse lo de los sonidos, ¿verdad? La estimulación del lenguaje siempre debe ser con sonidos y palabras exageradas, ¿verdad? Entonces, ustedes véanlo de esta forma. Si para nosotros como adultos necesitamos un por dos para aprender, los niños necesitan un por 10, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser un poquito como más exagerado, un poquito más fuerte, un poco activo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo estamos aprendiendo los sonidos de los animales, así como en el ejemplo, y le digo, ¿cómo hace el lobo? Au, ¿cómo hace el cerdo? Oh. Entonces, si yo hago eso, no es lo mismo que, por ejemplo, ¿y cómo hace el lobo entonces?
y yo hago los gestos y me la sé. No es lo mismo que cuando yo estoy solo. ¿Y cómo hace el lobo? Au, ¿y cómo hace el cerdo? Ay, ay, ¿verdad? Es como totalmente distinto, ¿verdad? Estoy dándole una oportunidad más de aprendizaje. Sí, hago como un poco más exagerado todo. Vamos a ver, la siguiente sería juegos de instrucciones simples y cortas, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que hagamos con niños pequeños, con niños de menos de 6 años, tienen que ser instrucciones simples, ¿verdad? Tienen que ser cosas cortas, cosas bien concretas. Mientras menos palabras pueda tener la instrucción que les vamos a dar, es mejor, ¿verdad? Entonces, por eso hay muchos juegos que tienen como edades, porque tienen más instrucciones, porque necesitas como conocer otras cosas, pero con los niños pequeños, de verdad hay que ser como, no le vamos a decir así como, mira al baño, ve al baño, tráeme el papel, cierra la puerta cuando salgas. O sea, si nosotros empezamos a dar muchas instrucciones, el niño se quedó ahí, ve al baño. Eso es lo único que se le va a quedar, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser como instrucciones cortas, así como de trae, ¿verdad? O dame, o toma, lleva, ¿verdad? Como cosas bien puntuales, como es necesario conocer que conforme van avanzando en las edades, pues van a ir ganando como otras habilidades, pero cuando son pequeños, lo ideal es que nosotros demos instrucciones bien pequeñas, sencillas, cortas, y que felicitemos cada vez que logra algo, ¿verdad? Eso es bien importante. Cuando un niño logra algo, lo ideal es como decir, bien, buen trabajo, lo hiciste bien, ¿verdad? Mira lo que lograste, como ese tipo de cosas siempre son buenas, ¿verdad? Por ejemplo, jugar al veo veo, yo creo que esa es una actividad universal que se lo hacen en todo el mundo, ¿verdad? Como decirle veo veo una cama, veo veo un mueble, veo veo agua, ¿verdad? ¿Dónde hay agua? Entonces, como ir fomentando como esa búsqueda, ¿verdad? El ir como dándoles cosas que están alrededor. Por ejemplo, veo en el cuarto algo café, ¿verdad? Entonces como que ir estimulando esas cosas e ir fomentando como esa curiosidad va a ser bien importante en el desarrollo del lenguaje. Eh, bueno, y estoy pensando como que hay personas, ¿verdad? Hay niños o niñas que a veces no tienen intención de comunicarse, que necesidad de comunicarse, pues en esos casos hay que fomentar esa intención, ¿verdad? Hay que fomentar esa necesidad y eso se hace solamente como proponiéndoles cosas que les gustan, ¿verdad? Por ejemplo, si mi hijo no se comunica para nada, pero yo le estoy dando todo lo que necesita y no fomento esa curiosidad, entonces va a ser difícil que desarrolle más lenguaje, ¿verdad? Al contrario de si, por ejemplo, lo llevo al zoológico para que aprenda sobre los animales o qué sé yo, lo llevo a un lugar divertido con muchos juegos de colores para que aprenda los colores, ¿verdad? Como que todas esas cosas igual aportan muchísimo. Y vamos a ver, el fomentar el contacto visual, ¿verdad? Yo les tengo que decir que mientras ninguno de estos dos sentidos, ni la vista ni la audición, estén como afectados por alguna situación, estas son las dos grandes entradas del lenguaje, ¿verdad? Entonces, todos los niños aprenden por medio de la audición y por medio de vista, ¿verdad? Si estos sentidos están afectados por algún motivo, entonces seguro será más em, desde, por ejemplo, el tacto o el olfato o el gusto, ¿verdad? Pero las primeras dos entradas del lenguaje son la vista y la audición. Entonces, por eso les digo que es muy importante poner imágenes a todo, ahí sí que hacerlo un poquito menos, como un poco más específico todo, ¿verdad? Hacer sonidos, todo esto va a ser una gran estimulación. Por ejemplo, en la escala del desarrollo decía que, por ejemplo, el, el bebé llora, ¿verdad? Al mes. Entonces, por ejemplo,
si el niño, no les digo que lo hagan llorar, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, le dan el ejemplo de un niño que está llorando y eso lo está escuchando, ¿verdad? Y si nosotros como papás hacemos como así una reacción, así que escuchamos llanto, así como, ¿qué pasó? Que no sé qué, qué es lo que necesitas, o lo que sea, cuando le ponemos el sonido, seguro el niño va a aprender que el llanto es una forma de comunicarse, ¿verdad? Entonces, eso lo va a alcanzar de alguna forma, sí o sí. O por ejemplo, cuando los bebés están pequeños, tienen menos de 3 meses y queremos estimularlos con algo, podemos ponerles chinchines, podemos ponerles instrumentos, música, ¿verdad? Podemos empezar a hablarles así como de este lado, de este oído, de este del otro, ¿verdad? Como que hablarles acá, poner ellos y hacerles gestos, ¿verdad? Eso va a ser una forma de estimular, digamos, en edades tempranas. Y aquí les dejé un resumen de otras cosas que pueden irse trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, ir trabajando con vocabularios nuevos y lo importante es que sean acordes a la edad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño de 2 años y quiero empezar a estimular algo, puedes empezar a estimular los sonidos de los animales, los colores, ¿verdad? Otras cosas que hayan como en el entorno, la comida, las frutas y las verduras. Pero, por ejemplo, si estoy trabajando con un niño un poco más grande, ¿verdad? De unos 7 años, pues estoy como, por así decirlo, perdiendo un poco de tiempo si les sigo enseñando los mismos vocabularios y no unos nuevos, ¿verdad? Unos más cercanos a sus intereses, por ejemplo. Si ya lo que le gusta es más ver cosas en internet, entonces yo le voy a enseñar vocabularios no sé, ¿verdad? De cosas que puedo ver en internet, de juguetes que hay afuera que podemos usar, de juegos en el parque, ¿verdad? Entonces hay que ir buscando como vocabularios acordes a la edad. Una gran ayuda para la estimulación siempre es el uso de canciones, ¿verdad? Entonces, si yo quiero estimular algo, tener canciones y videos, ¿verdad? Otra vez, sonidos e imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi niño o niña aprenda a ir al baño, lo primero que tengo que hacer es irle poniendo imágenes. Es como, mira, estos son los pasos para ir al baño. Ahora vamos a escuchar una canción sobre ir al baño y la vamos a cantar. Ahora vamos a caminar al baño y vamos a ir corriendo, saltando y cantando la canción, ¿verdad? Entonces, eso siempre va a ser una buena forma de estimular a un niño pequeño. Escuchar y describir sonidos, en el ejemplo de los animales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner, si tengo mi celular y le quiero poner sonidos de los animales a mi hijo para que los vaya aprendiendo, entonces se los puedo poner, ¿verdad? Y hay una infinidad de sonidos que podemos, transportes, sonidos de cosas que pasan alrededor, ¿verdad? De cosas de la casa, por ejemplo, el sonido de la olla de persiano, no sé, ¿verdad? Un sartén cuando está friendo algo. Todas esas cosas son estimulación. Y juegos de rimas, perdón, juegos de ritmo, cuentos, ¿verdad? Lo de los cuentos, pues se los dije hace un momento. Importante que tengan imágenes. Y lo de los juegos de ritmo, pues siempre es importante que con los niños vayamos trabajando la memoria, la atención, ¿verdad? Que, por ejemplo, si yo les digo salta para adelante, que salten para adelante. Que salta para atrás, que intenten saltar para atrás, que demos una vuelta, ¿verdad? Todo eso como que va a ir mejorando el ritmo y también podemos ir así como de aplaude una vez, aplaude 2 veces y así, ¿verdad? Como ir estimulando ese seguimiento de instrucciones que puedan tener un ritmo y de verdad que eso les va a estimular muchísimo el lenguaje. Y bueno, me voy a detener por acá, ¿verdad? Gracias a todos y a todas por su atención, ¿verdad? Por estar por acá todavía. Muchísimas gracias por las dudas o los comentarios, por las personas que me dijeron más o menos cuál era la dificultad que tenía cada una de las personas, en verdad. Muchísimas gracias por hacer esos aportes. Creo que nos permitieron como ver un poquito más ejemplos. Y yo creo que ahorita voy a dejar, vamos a ver, voy a dejar este espacio para dudas. No sé si tal vez Michelle me ayudas ahí a ver si dejaron alguna duda que no haya visto yo. Ok,
Entonces Gracias, igual, Andrés. Primero te agradecemos, de verdad, diste muchas ideas muy, como que va mucho al punto justo de lo que los padres muchas veces nos han dicho que necesitan. Creo que se van con mucha tranquilidad en ese sentido. Entonces, primero, pues te doy las gracias a ti por haber aceptado este reto de dar este taller hoy y compartir tu experiencia con nosotros. Eso estuvo, pues, fue un gran aprendizaje para todos. Eh, de momento no veo ninguna pregunta en el chat, pero sí te agradecen muchísimo. Bueno, aquí sí dice cómo pedir ayuda en el colegio. ujú, ujú, eso Eh, veo. No, no me queda muy claro si la pregunta es cómo ponernos en contacto para que en el colegio sepamos que quieren tener un, un proceso terapéutico con sus hijos. Tal vez si Nancy Grajada nos pudiera ampliar un poquito su pregunta en ese sentido. Ok, para que respalden a nuestro hijo. Bueno, en ese caso, la idea o la forma, digamos, en la que manejamos estos casos es que a través de nuestra Secretaría de Admisiones, a través de nuestra línea de WhatsApp, pues nos hagan saber de sus inquietudes para poder nosotros ya sea referirlos a través con Andrés directamente o con alguien más de nuestra red de terapeutas. eh, pero sí es, digamos, lo primero sería eso, ¿verdad? Que nos contacten a través del WhatsApp de Learning Home y pues ya nosotros eh, organizamos nuestro proceso inicial y ya pues respondiendo de una vez la pregunta de Paola Méndez de brindar el contacto, definitivamente Andrés brinda terapias de lenguaje con nosotros, entonces se pueden contactar con nuestra línea de WhatsApp de Learning Home, también en nuestras redes sociales, ahora pueden dejarnos un mensaje y entonces les estaremos contactando para pues empezar un proceso directamente con José Andrés, ¿no? ujú. Esa Sí, sí, creo sería, que sí, sí, cabal como que vale la pena decirles que igual si pueden buscar, tal vez como que lo podemos escribir o si tuvieras como la imagen y la pudiéramos poner ahí. Como que pueden buscar en Facebook y en Instagram como Learning Home, ¿verdad? Y entonces ya si encuentran como el contacto, ya pueden escribir así como, mire, yo estuve en este taller y me gustaría como recibir el proceso de terapia de lenguaje, pues entonces pueden escribir ahí directamente para ahí sí que como resolver esa duda y meterse como al proceso de terapia de lenguaje. sí, claro que sí. Voy a Me poner imagino que los contactos de nosotros. mm, igual me imagino que ni Nancy ni Paola están como en Learning Home Es actualmente, posible. entonces, ujú. Entonces si no están ya en Learning Home, pues entonces sí sería bueno como contactarse y si ya están, solo hay que hablar ahí para pedir el proceso de terapia de lenguaje. Les voy a dejar Y no sé si nuestros. alguien más tiene alguna duda, mientras Michelle ahí manda los contactos. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo quisiera, porque algunas personas pusieron ahí algunos comentarios que no son dudas, pero que, que podemos como ampliar un poquito, ¿verdad? Con las personas que me dijeron que, por ejemplo, tienen niños de 6 años que tienen problemas para pronunciar la R y no están llevando un proceso de terapia de lenguaje, yo les recomiendo como buscar ese acompañamiento porque entonces como terapeutas ya nos vamos dando cuenta así como de qué necesidades tienen o por qué es que no están haciendo la R, ¿verdad? Podría ser algo de aprendizaje, podría ser algo estructural de la lengua que tal vez no nos está dejando como pronunciar esa letra, identifica bien los sonidos y por eso es que está teniendo dificultades para pronunciar. Entonces, o que requieren un poco de estimulación, ¿verdad? Entonces,
pues sí sería bueno como buscar acompañamiento para identificar específicamente cuál es la necesidad o cuál es la dificultad del niño o niña, ¿verdad? Y con respecto a, vamos a ver, ¿quién más había puesto? Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, sí, yo me imagino que hay personas que ya están en el proceso de terapia del lenguaje, entiendo yo. Y, por ejemplo, de alguien de niña que pasó por ahí que tiene como a su chica con autismo y que no tiene comunicación verbal, pues hay alternativas que se pueden trabajar en esos casos, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo soy eh, fan de la comunicación alternativa, ¿verdad? Y ahí sí que cuando ellos no son verbales, pues yo sí busco otras alternativas ahí para que podamos adquirir esa comunicación, también desde un proceso de terapia del lenguaje. Entonces, si no están ya en Learning Home y quisieran como el acompañamiento, por favor, pónganse en contacto ahí y de verdad que vamos a buscar una forma ahí de trabajar esa parte. Eh, sí, pues, hola, 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 la mamá de Jimena. Sí, sí, sí. Bueno, pues igual si quiere me pongo en contacto con usted para ir como viendo qué cosas, o bueno, nos ponemos en contacto desde el colegio para ir viendo qué cosas podemos trabajar porque es bien específico ahí lo de Jimena, pero para trabajar el lenguaje me parece muy bien que vayamos como teniendo esos acercamientos. Y todo lo que hablamos hoy aplica para Jimena. Si quisieran como aplicar algunas de las cosas que escuchamos, definitivamente se pueden ir aplicando. Tenemos una pregunta en Facebook que dice, ¿en qué punto recomendarías acudir a un logopeda en lugar de un psicólogo o cuál es la diferencia? Eh, bueno, yo les tengo que decir que sí, que cada quien, ahí sí que cada quien a su terreno y dependiendo de cuál es la dificultad, ¿verdad? Porque si es una dificultad en el lenguaje, o sea, tenemos que ir directamente con un terapeuta de lenguaje. Si es algo a nivel emocional, conductual, definitivamente hay que buscar acompañamiento de un psicólogo o psicóloga, ¿verdad? Pero todo depende de cuál es la dificultad, ¿verdad? Como no, creo que no especificar la dificultad, si es algo del lenguaje, si es porque no se comunica, porque lo que les decía, ¿verdad? No habla o no pide las cosas, solo emite sonidos o tiene dificultades para pronunciar la R, es directamente con un terapeuta de lenguaje. Ahora sí es algo como más emocional, ¿verdad? Así como no maneja bien sus emociones, pero sí habla, entonces, o sí se comunica, entonces ahí sí va directamente con psicólogo o psicóloga, ¿verdad? Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. También siéntanse en confianza de abrir su micrófono y hacer su pregunta directamente y si no, pues nos los mandan en el chat y aquí les vamos dando lectura. Y bueno, mientras no haya otra duda, me voy a detener para agradecer a todas las personas que están aquí conectadas o que estuvieron conectadas y se tuvieron que ir por su atención, ¿verdad? De verdad aprecio mucho que las personas estén interesadas en este tipo de espacios de aprender, porque ahí sí que creo que todos aprendemos de todos, entonces igual si yo veo a muchas personas aquí preguntando, seguro también me van a salir como dudas a mí y que voy a tratar de ir resolviendo con ustedes o en otros espacios, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Vamos a ver Eh, por ahí. Ok. Vamos a ver, Brenda Riola. Tenemos a Brenda Riola en el colegio. Ok, va, entonces como con Brenda también podemos ir hablando despuesito, creo. Porque yo creo que sí es un poquito, o sea, me gustaría resolver o dar ejemplos ahorita, pero seguro es algo un poco más específico. Entonces sí vamos a platicar. Y te vamos a tener como un poquito más de tiempo también en el colegio para hablar, ¿verdad? Entonces, muchas eh, gracias, Yadira, por el comentario.
Ok, en Facebook ya no veo más preguntas. Ah, Creo sí, que aquí. aquí tampoco. Muchos sí agradeciendo. Ah, Entonces, me pues creo que vamos a ir encanta haber dando. dado también el tema que no hay. Sí, el tema es bastante extremo, pero yo creo que diste puntos muy específicos y que van a ser muy útiles. Entonces, pues creo que si no hay más duda, nos vamos a empezar a despedir. Les agradezco a todos por su presencia. Muchas gracias, Andrés, también por todo lo que nos dejaste hoy. Y pues ahí ya les dejé en el chat nuestros contactos para quienes no son parte todavía de nuestros programas. Ahí hay más información también sobre el programa escolar, que también ya estamos en inscripciones para el próximo año. Así que muchas gracias por este tiempo. Esperamos que también nos acompañen en nuestros siguientes talleres de esta serie Viviendo en Comunidad. Para nosotros es muy importante porque sí va muy en línea de lo que siempre defendemos, de que nosotros queremos que se vea que la formación de nuestros niños y niñas es un trabajo comunitario, es un trabajo en el que todos tenemos un rol importante. Eh, entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias, Andrés. Y muchísimas gracias a nivel personal por haber mencionado a María Montessori, porque pues tú sabes que es parte de nuestra filosofía central, precisamente son las enseñanzas y el método que ella nos dejó. Entonces, que tengan todos una feliz noche y muchas gracias nuevamente. Gracias, feliz noche. Feliz noche.